Os doy la bienvenida de nuevo al rincondelsano.com. Como siempre, un placer para mí que compartáis un poco de vuestro valiosísimo tiempo aquí conmigo en el canal para seguir aprendiendo y recogiendo información relacionada con la salud. Y vamos a continuar hablando sobre la tiroides. 10 hábitos que están condenando a tu tiroides. Por favor, ponle stop ya, en la medida en que se pueda, ¿vale? En la medida en que se pueda. Quiero compartir con vosotros esta información. Ya sabéis que la tiroides me gusta mucho. Los que seáis suscriptores del canal o veáis mis vídeos con frecuencia, la tiroides es uno de los temas que más abordo. Es al que más tiempo le he dedicado. Es la parte que más me gusta porque además está muy olvidada, muy infravalorada. Tanto en clínica como luego a nivel social. La gente, no sé, se piensa que la tiroides pues está ahí. Controla el metabolismo, el gasto calórico. Sí, ya, pero tiene muchísimo poder. Y si funciona mal la tiroides, va a funcionar mal todo. Repito, todo. Los huesos, los músculos, tu intestino, tu corazón, tu pelo, tus uñas, la piel. Todo va a funcionar mal. El sistema nervioso, te vas a hacer más vulnerable a la ansiedad, a la depresión, mil cosas, tanto por exceso de hormonas tiroideas como por déficit de hormonas tiroideas, ¿vale? Que hay muchas personas con hipertiroidismo que también están olvidadas. Solo se habla del hipo, solo del hipo, que es lo más común y lo más frecuente, sobre todo en mujeres. Las mujeres, por desgracia, lo sufren muchísimo más que los hombres. Pero el hiper también está ahí, y el hipertiroidismo muchas veces viene también por malos hábitos. Crisis hipertiroideas, tormentas de hormonas tiroideas en la sangre que te están causando estragos. Y pueden ser las responsables de tu ansiedad, de tus crisis nerviosas. Y no lo sabes porque nunca se te ha hecho un perfil tiroideo, porque nadie se le ha ocurrido pensar que a lo mejor la tiroides está involucrada con esta situación. Vamos a hablar de 10 hábitos que están condenando a tu tiroides. No olvidéis que si queréis información más especializada y profunda, tengo un programa que además no es por presumir, es que es exclusivo de la red, es que no hay otro, al menos que no he visto yo, un programa y un curso dedicado específicamente a la tiroides. Reprograma tu tiroides es el programa Line Woman, específico para mujeres que deseen sobre todo perder peso, cómo cuidar tu tiroides, cómo bajar la inflamación y cómo cambiar nuestros hábitos, ¿no? Para conseguir que esa tiroides vaya mejorando. Y de vez en cuando también, aquí en la comunidad de YouTube, pues me gusta lanzar vídeos para comentaros la importancia que tiene la tiroides y algunos hábitos que nos están destrozando. Bien, aquí he dejado 10 de los hábitos y vamos a explicar cada uno de ellos de manera corta, breve, ¿vale? Tampoco quiero que el vídeo sea muy largo porque puede ser que le dé un pequeño color subjetivo al vídeo porque es que la tiroides, no sé, es como que me toca mucho la fibra porque, repito, está muy olvidada y es muy importante. La tiroides es muy importante. Hábito número 1 que está condenando a tu tiroides: dietas bajas en proteínas. ¿Cuántas personas hay que se van a media mañana o por la mañana con un café con un dedito de leche, o no desayunan directamente? Hay gente que hace ayunos, a mí me parece muy bien que hagas ayunos, pero luego cubre tus necesidades de proteínas, cúbrelas con el resto de comidas, ¿vale? Y no se cubren con una pizza, ¿vale? Ni un chuletón con patatas, eso no es, así no se cubren, ¿vale? Yo sé que hay gente que hace ayunos para luego pegarse los homenajes padre, pero eso no está bien, ¿vale? Que sepas que eso está mal hecho. Dieta baja en proteínas, muy común. Esto provoca déficit de aminoácidos esenciales, sobre todo fenilalanina, la precursora de la tirosina, también de triptófano, de glutamina, de alanina, de tronina, que son fundamentales también para los procesos neoglucogénicos donde participan las hormonas tiroideas en estados de ayuno o carenciales de nutrientes. Necesitamos proteínas, por favor. Las necesidades óptimas de proteína no las cubre ni Dios, ya lo digo que no las cubre nadie, salvo gente que está a lo mejor en temas de gimnasio, haciendo rutinas de entrenamiento, que a lo mejor gracias a su monitor o su entrenador personal o su preparador o su dietista se lo está controlando y lleva bien, pero muchas personas no toman suficientes proteínas, muy poquitas, llegan a las dosis diarias recomendadas. Personas a lo mejor, por ejemplo, una persona que mide 1,70 m necesita en torno entre 150 y 200 gramos de proteínas al día, y de verdad, hay gente que no llega ni a los 100, bueno, por no decir a los 100, ni a los 50 gramos llega. ¿Cómo luego no va a haber problemas de pérdida de masa muscular, de densidad ósea, de depresión, de ansiedad, problemas a nivel tiroideo si no tomamos suficientes proteínas? Y no solo por las proteínas, es que el selenio y el zinc, las formas más asimilables y biodisponibles de estos oligoelementos, el selenio y el zinc, que participan en la conversión de T4 en T3, están presentes sobre todo en alimentos ricos en proteínas. Ese pescado rico, ese marisco, esos huevos, ahí está ese selenio y ese zinc. De nada te sirve tomar levadura de selenio en un suplemento, porque en primer lugar se absorbe mal, si tú lo que necesitas es selenocisteína, selenometionina. ¿Y dónde viene eso? En el pescado o en el marisco, por ejemplo. En vez de invertir dinero en suplementos, ¿por qué no te compras un poquito de marisco? Una mallita de berberechos a la semana, que no están muy caras. Está bien que te suplementes, pero cuando tu dieta no lo puede cubrir, o por otras cosas no las puedes cubrir, o en algunos casos a lo mejor donde queramos reforzar esa conversión, vale, pero consume más proteínas, sobre todo en el desayuno. Hay desayunos carenciales en proteínas.
Segundo, abuso de cereales, semillas, leguminosas y lácteos, muy común también en la población actual. Quiero dejar claro una cosa, los cereales, las semillas, las legumbres y los lácteos no son malos, son muy buenos alimentos. El problema es que hay personas que abusan del consumo de estos mismos alimentos y a lo mejor por herencia genética, por herencia familiar o por su biología, la propia biología de sus células, no deberían consumirlos en estas cantidades. El otro día me escribió un chico a través de comentarios y me dijo: oye David, es que hablar mucho siempre de los cereales y la leche con el tema de los anticuerpos, pero es que nuestros abuelos y nuestros padres, hará como 50 años, los tomaban y no tenían tantos problemas de tiroides. ¿Tú crees que son malos? Y mi respuesta fue: es que malos no son malos. Es que son buenos alimentos. El problema es que se abusa de ellos. Y ahora, además, el abuso que hay es de cereales refinados. De semillas que no consumimos, que no se consumían antiguamente y las estamos empezando a incluir ahora. Porque a lo mejor en ciertas culturas las consumen con frecuencia y están más longevos y más sanos. Es un error hacer eso. ¿De acuerdo? Legumbres, abuso de leguminosas. De lácteos igual. Y están presentes en muchos alimentos. Harina de trigo refinada, sémola de trigo, leche parcialmente desnatada. Es que aunque no consumas conscientemente pan o cereales, en otros alimentos que estás consumiendo como snacks, lo estás tomando. En un helado, en lo que sea, los llevan. Más luego la cantidad de aditivos que hay por ahí. Antiguamente, hace 50 o 60 años, nuestros abuelos y nuestros padres consumían cereales, es cierto. Pan sobre todo, pero también era integral. Elaborados con masas madre. También las legumbres, por ejemplo, que es lo que le comenté a este muchacho, sí. Tus padres y tus abuelos comían, por ejemplo, unos garbanzos. Pero ¿qué hacían después? Estar luego 7 o 8 horas trabajando en el campo. Ah, amigo, toda esa sobrecarga de glúcidos se compensaba. No como ahora. Ahora nos hinchamos a macarrones, a espaguetis, a garbanzos, a lentejas y a judías, y a soja y cacahuetes. ¿Y qué estamos luego todo el día? En el sofá, viendo el Netflix, el YouTube y sin hacer nada. Y como mucho, hacemos media hora en el gimnasio. Repito, media hora en el gimnasio, si luego estás 23 horas en el sofá, eso es sedentarismo, ¿vale? Es sedentarismo, no es vida física activa. Media hora, 40 minutos al día no compensa las 23 que estás parado. Entonces, es importante considerar esto. Y nuestros abuelos antes, como digo, comían estas cantidades muy pocas veces. Porque, mira, yo os pongo el caso de mi abuela. Mi abuela había días que no comía. Comía 3 o 4 veces a la semana. Me lo contaba muchas veces. Y se comía a lo mejor un cacho pan con un trozo de tocino. Y ya con eso tirabas todo el día, trabajando. Repito, es que cambia mucho el entorno también, ¿eh? Eso hace mucho el estilo de vida. No es lo mismo que tomar cereales y legumbres, moviéndote todo el día, teniendo actividad física y consumiéndolas con poca frecuencia, que tomarte cereales, legumbres en cada momento, cada 3 horas tragando y encima luego en el sofá sentados. Pues esto afecta a tu tiroides, sobre todo facilita la elevación de anticuerpos, inflamación crónica de bajo grado, que afecta a tu tiroides. Recuerda que es el órgano que está más inervado, el que más sangre recibe de todo el cuerpo, por la importancia que tiene. Tercero, abuso de AINES e hipnóticos, muy común, antiinflamatorios, benzodiazepinas. Estos medicamentos, por ejemplo, los antiinflamatorios, ¿qué bloquean los antiinflamatorios? La acción de las prostaglandinas, la acción de la ciclooxigenasa 1 y 2, pero también prostaglandinas antiinflamatorias, como las prostaciclinas. ¿Qué consigo yo con esto? Sí, combato la inflamación, a lo mejor periférica, pero no estoy combatiendo la inflamación de bajo grado, es más, la estoy incentivando. La estoy incentivando y sobrecargando a mi hígado de trabajo, perjudicando la tasa de filtración en mi riñón. Hay que considerar esto, ¿vale? El abuso de AINES. Hay mucho abuso de estos medicamentos. Hay otros medicamentos, que por ejemplo los betabloqueantes o antibióticos, que también, pero la gente eso no los toma por gusto, ¿vale? Ni porque... Eso es porque es un momento muy puntual. Pero es que los AINES hay gente que los toma muy a la ligera. Los hipnóticos igual. Las benzodiazepinas, un lorazepam, un clonazepam, un lesatin. Benzodiazepinas aumentan la concentración de globulina fijadora de tiroxina. Se reduce la fracción libre de T3 en sangre. Baja tu metabolismo basal. ¿Qué hacen también las benzodiazepinas? Aumentar la acción del GABA. ¿Qué provoca el GABA? Reducir la acción de la dopamina. Si tengo la dopamina, si hay menos actividad dopaminérgica en mi cerebro, ¿qué voy a provocar? Que la prolactina coja más actividad. Elevación de la TSH, aumento del apetito, hipertrofia del tejido tiroideo. Ahora ya vamos relacionando un poquito las cosas, ¿no? Seguro que alguno está escuchando esto diciendo: uy, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. No, madre mía no, vamos a controlar estas cosas, por favor. Cuarto, hiperglucemias. Excesos de glúcidos en la dieta, sobre todo en muy poco tiempo. Muy típico ahora. Bueno, me voy sin desayunar, que no tengo tiempo. ¿Para qué voy a desayunar si tampoco es tan importante, no? Me tiro 8 o 9 horas sin comer, llego a mi casa con más hambre que un oso, ¿y qué hago? 1 kilo de macarrones o una pizza. ¡Hala! 300 gramos de glúcidos de repente, así, a cascoporro.
patada al páncreas, hipertrofia de las... Es que de verdad... Patada al páncreas. Luego, atrofia, esto iba a decir hipertrofia, está mal. Es una atrofia de la célula beta del páncreas, porque está constantemente liberando insulina, unas cantidades enormes de insulina, para contrarrestar ese exceso de glúcidos en tu dieta. Imagínate. Y luego la gente que está cada 2 o 3 horas tragando, comiendo. No, es que hay que comer cada 2 horas. Ese credo ya, por favor, eliminarlo, erradicarlo. Comer 5 veces al día no es malo. El problema es cuando lo haces mal, ¿vale? Cuando no hay justificación ninguna de comer 5 veces al día, ¿vale? Yo soy partidario de incluso de realizar 3 comidas, o 2 comidas se pueden hacer si lo llevas bien, depende un poco del estilo de vida de cada persona. Si comer 5 veces no está mal. El problema es cuando tragas sin sentido y sin justificación alguna. Y sobre todo esos típicos snacks, unos cacahuetes, un maíz tostado, unos quiquitos, un sándwich, un poquito de nocilla por aquí. Ojo, que yo lo he hecho muchas veces también, pero es que está mal hecho, ¿vale? Estás sobrecargando a tu tiroides, la estás perjudicando. Quinto, sarcopenia, pérdida de masa muscular. ¿Qué le pasa a las personas? Y no solamente una pérdida de masa muscular provocada por un accidente o una invalidez, sino personas que no se mueven, no hacen ejercicio, no practican ejercicios de fuerza, vigorosos. Salga un poquito a andar, y los brazos, y las piernas, y los cuádriceps, y los glúteos. Son músculos fuertes, necesitan estímulo. Andando no haces nada. Hay que hacer zancadas, sentadillas, irte al gimnasio, mueve esa barra, mueve esas pesas. Unas extensiones, unas elevaciones laterales de hombros con esas pesas. Cuando vayas a correr, si disfrutas de alguna salud cardiovascular y no tienes sobrepeso y disfrutas también de alguna salud articular, unos sprints, un buen sprint a lo mejor de 50-80 metros, venga. Eso lo que mejora es la distribución de las hormonas tiroideas. Permites que tus hormonas tiroideas lleguen a todos los tejidos. ¿Y dónde queremos también que lleguen? A la piel, a las uñas, al cabello. Que se mejore la circulación de la sangre, oxigenación, vasodilatación, por acción de las catecolaminas. Las hormonas tiroideas aumentan la acción de las catecolaminas porque trabajan en sinergia, en consonancia, y además permiten una expresión al alza de los receptores beta adrenérgicos, que nos van a ayudar también a perder peso. Y aumenta la frecuencia cardíaca, que es necesaria durante el ejercicio. Así que las personas que tienen poca masa muscular son más propensas no a sufrir hipotiroidismo, sino a sufrir resistencia a las hormonas tiroideas. Y porque muchas no llegan a donde tienen que llegar. Porque tienes poco músculo y mucha grasa. Recordar, el músculo y el ejercicio mejora la distribución de las hormonas tiroideas por todo el cuerpo. 6. Déficit de vitamina D, muy común en la población actual, por baja exposición a los rayos ultravioleta del sol y por bajo consumo de alimentos ricos en vitamina D. La vitamina D, si no la sintetizamos a través de los rayos solares, la vitamina D se puede obtener a través de los alimentos, ¿vale? Hay 2 formas de obtener la vitamina D en los alimentos. Una es en forma de ergosterol, que está presente sobre todo en vegetales y hortalizas, y otra en forma de colecalciferol. Repito, colecalciferol. ¿Dónde está presente esta vitamina D? En alimentos de origen animal ricos en grasa principalmente. La leche entera, los huevos y el pescadito. Y la mantequilla también va muy bien. ¡Ay, es que eso engorda mucho! Yo no puedo tomar eso que me engorda. ¡Ah, te engorda! Pero luego el snack y el sandwichito, eso no, ¿no? Por favor, controlemos esto también. Huevos, mantequillas, leche entera, si te sienten bien los lácteos, sin abusar, ¿vale? Por lo que he dicho, hay muchas personas que pueden tomar lácteos libremente y no se les van a subir los anticuerpos. Si no es garantía de que te vaya a subir con la leche, pero si hay muchas personas que toman el lácteo. Me tomo la leche parcialmente desnatada por la mañana, o semidesnatada o tal, o sin lactosa, ya cada vez tiene menos cosas la leche. Lo bueno de la leche es cuando tiene con grasa. Es que también tiene colesterol, pero es que empezamos a poner pegas y excusas. Vale, quita la leche. Los huevos, ¿qué pasa? Y el pescado. La mantequilla te puedes echar un poquito. En vez de echarte esa margarina, que no te aporta nada, ¿por qué no te echas un poquito de mantequilla? Que tiene un montón de vitamina D. Si no te pones al sol, supleméntate con vitamina D. Y aquí también hay que cuidar el hígado, ¿eh? Luego la hidroxilación de ese colecalciferol, para pasarlo a calcifediol, que es la hormona vitamina D activa que tenemos en sangre, aunque luego la hormona activa es el calcitriol, luego tiene que subir otra hidroxilación en el riñón. Pero si el hígado está también perjudicado, la producción de vitamina D también va a estar perjudicada. Que no vale solamente con tomar 3 horas el sol y comer mucho pescado y mucha mantequilla. Luego hay que cuidar el hígado, ¿vale? Para que esa vitamina D se pueda transformar correctamente. Estudios ya han relacionado los déficits de vitamina D con la elevación de anticuerpos. Y también se me olvidó decirlo, estudios han relacionado la resistencia a la insulina provocado por malos hábitos dietéticos con la aparición de cáncer de tiroides. Hay estudios que lo están demostrando y además son muy recientes, de estos últimos 2 años,
Resistencia a la insulina, cáncer de tiroides, déficit de vitamina D, elevación de anticuerpos. La vitamina D modula la actividad del sistema inmunitario. Junto al zinc, el selenio y la vitamina A modulan el sistema inmunitario, controlan y combaten la inflamación crónica de bajo grado. Cuidemos, por favor, esto. Otro, trabajar de noche. Yo entiendo que hay una necesidad ahora muy grande y también con el tema de la pandemia, los trabajos digitalizados, mucha gente trabaja de noche. Algunos porque no tienen otra necesidad, se ven obligados a hacerlo, ¿vale? Yo lo entiendo, pero hay personas que eligen este turno porque a lo mejor se gana más, pues que sepas que esto estropea los ciclos vigilia y sueño y altera tu tiroides. Tuve yo un caso de un chico que me escribió, hará como, pues yo creo 1 año y medio, por ahí, ya hace tiempo de esto. Me escribió un chico al correo alarmado porque tenía síntomas de hipotiroidismo, pero se había hecho un perfil tiroideo y le salía más o menos bien. Y digo, uy, qué raro. Y el endocrino le había dicho que podía ser por la tiroides. Fue al endocrino y le dijo el endocrino, puede ser por la tiroides por los cambios de turnos que tienes. Y claro que es por la tiroides, amigo. El endocrino estuvo ahí muy acertado. Sí, señor, enhorabuena. 10 puntos para ese señor. ¿Por qué? Porque el exceso, ese desgaste que tú tienes por los cambios de turnos, por dormir mal, por los cambios, porque nosotros estamos hechos para dormir por el día. Perdón, por la noche. No somos lechuzas, ¿vale? No somos búhos. Tenemos que dormir por el día. Perdón, otra vez me he equivocado. Dormir por la noche y trabajar por el día. Me centro ahí en comunicar el mensaje. Dormir por la noche, trabajar por el día. Activarnos en el día, descansar en la noche. Ese exceso de catecolaminas en sangre, cortisol también, adrenalina, noradrenalina, por la noche no descansa. La tiroides, ¿qué ve? Hay mucho desgaste. No la tiroides, el hipotálamo sobre todo. Hay mucho desgaste, nos podemos morir. Sobreactivación del simpático. ¿Qué hace el hipotálamo? Reduce la liberación de TRH. Esta hormona, la TRH, ¿qué es lo que hace? Decirle a la hipófisis que libere TSH. Se reprime la liberación de TSH y la concentración de hormonas tiroides está baja. El chico me pasó un perfil tiroideo mucho más completo y resulta que la TSH la tenía muy bajita, casi en el rango mínimo, la T4 en rango y la T3 baja, la T3 bajo de rango, que es algo muy común en personas que tienen una sobreactivación del simpático. Es un bloqueo que hace la propia TSH, la propia hipófisis, estimulada por el hipotálamo de, oye, deja de liberar hormonas tiroideas, que hay mucha activación y hay que descansar, y te va a dar eso. Te va a empezar a dar cansancio, astenia, aumento del apetito, para que frenes ese desgaste. Te está diciendo tu cuerpo a gritos, descansa, por favor, descansa, 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 que nos morimos. Y tu corazón que sufre, que no veas, tu corazón sufre muchísimo, muchísimo sufre. Porque un exceso de hormonas tiroideas en sangre, provocado porque tú quieres seguir activado y trabajando, perjudica la actividad de tu corazón. Cuidado con las hormonas tiroideas en el exceso, que también son malas. Por eso se produce una reprensión de esa hormona T3. Se suprime. Pero es lo que le pasaba a este muchacho. T3, la TSH baja, la T4 en rango y la T3 bajita. Anticuerpos negativos casualmente, pero es algo que pasa mucho. Por estas cosas. Por exceso de trabajo. También le pasa a las personas que están trabajando, me voy a entrenar, me voy luego de fiesta, me meto 3 rayas de cocaína. Que es, de verdad, hablo así un poco más sincero, pero es que pasa. Luego nos quejaremos de que la tiroides la tengo hecha polvo. Pues por estas cosas. 8. Metales pesados en tu dieta. El cadmio, el mercurio, el plomo. Por el dióxido de titanio, que está contenido en muchos medicamentos y muchos suplementos. Evitar eso, por favor. Hazte un análisis de metales pesados. Si ves que empiezas a tener calambres, molestias digestivas, dolores de cabeza, jaquecas, irritabilidad, te cuesta dormir, incluso intolerancia a grupos de alimentos que antes no tenías, puede ser por esto, metales pesados en tu dieta. Y esto siempre también suele ir acompañado de parásitos, Parásitos en el colon, por mala alimentación. Cuidado con esto, ¿vale? Sobre todo cuando vienes de un tratamiento con antibióticos o con corticoides. Pasa mucho eso, Abuso de estimulantes. Cafeína, pseudoefedrina, cocaína, anfetaminas. Esto pasa mucho, ¿vale? Incluso algunos antidepresivos, que son muy estimulantes, en altas dosis también pueden perjudicar la tiroides. Un poco relacionado con esto de trabajar por la noche. Por sobreactivación del simpático, ¿vale? El cuerpo ve que tú estás teniendo mucho desgaste y te frena. ¿Cómo freno? ¿Cuál es la principal función de la tiroides? De las hormonas tiroideas, principal, tiene muchas, pero la más básica, la más ancestral, la más paleolítica. Regular el gasto calórico. Regular el gasto calórico. ¿Quiero aumentar el gasto? Produzco T3 para que ataque la mitocondria. ¿Quiero reducir el gasto calórico? Dejo de liberar TH y se deja de sintetizar T4 y T3. ¡Hala! Vamos a ver cómo te mueves ahora, cuando arrastres una mochila de piedra sobre tu espalda. Cuidado con esto, ¿vale? Abuso de estimulantes. Y último, tabaco y alcohol. Muy común en la población actual, yo lo entiendo. Yo sé que hay gente que su babulita de escape son el tabaco y están deseando que llegue el fin de semana para emborracharse y olvidarse de todos sus problemas. Los problemas el lunes van a seguir estando ahí. Y lo que estás haciendo con esto es dar una patada al hígado para que no sintetice
T3, porque la conversión de T4 a T3 se da sobre todo en el hígado. Y luego, bueno, aparte de perjudicando el trabajo hepático, que vas a perjudicar la hidrosilación de la vitamina D también, por culpa del alcohol, el tabaco, toxinas, desgaste hepático, inductor del acetocromo P450, colesterol oxidado, inflamación vascular, colabora con la inflamación crónica de bajo grado, acumulación de metales pesados por culpa del tabaco. Y el tabaco ataca la tiroides, produce cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides más común es provocado por el tabaco. Ay, madre mía, ahora tú has visto este vídeo, claro, te alarmas y dices, ay, va, todas las cosas que tengo que cambiar. La tiroides es muy importante, por favor. Vamos a cuidar la tiroides, cuida la tiroides, cuida la tiroides, cuida la tiroides. Venga, cuida la tiroides. Soy pesado. ¿Qué pesado es este muchacho con la tiroides? Sí, soy pesado, soy un muchacho pesado con la tiroides porque la tiroides es muy importante y está muy olvidada. Repito, está muy olvidada. Luego me tomo el Utiros y lo soluciono. Ya, pero muchas personas siguen tomando Utiros y siguen presentando problemas con su tiroides. Y no solo con la tiroides, con las hormonas tiroideas. Porque tu sangre es un estercolero, es una alcantarilla. Y está llena de tóxicos y de suciedad. Y no te mueves, y no te entrenas, y tragas cada 2 horas. Y abusas de estimulantes. Y no te importa nada. Y venga, como tengo 20 años o 30 años, viva la vida. Bueno, ya está, cada uno que tome responsabilidad, ¿vale? Después de este vídeo, repito, cada uno que tome la responsabilidad que quiera tomar. Yo solamente doy información sobre esto, ¿vale? De la importancia que tiene la tiroides en nuestra salud. Y por eso he querido también este vídeo de 10 hábitos que están condenando a tu tiroides. Así que nada, dejo aquí el vídeo, espero que os haya servido de ayuda, que sea práctico para vosotros y vosotras. Gracias a por los que os habéis quedado hasta el final, disculpar, ya sabéis mi subjetividad. Me lo he tomado un poco más personal este vídeo, pero es algo normal, porque me toca un poco la fibra. Porque es que cada vez es más común ver esto, de verdad, cada vez es más común ver esto. Se considera ya que el 7% de la población tiene ya hipotiroidismo. El 7% de la población tiene hipotiroidismo. Es que es alucinante, es aberrante el dato, Cuidado con eso. Nada, nos seguimos viendo aquí en elrincondelsano.com y seguiré trayendo más información sobre la tiroides para que nos concienciemos. Hasta pronto, adiós.